Guayaquil. Me han citado el día de hoy para darles un tema muy importante que debemos saber manejar, que es la asfixia neonatal. Antes de hablar específicamente de asfixia neonatal, vamos a tener tres conceptos básicos, porque tenemos depresión neonatal, asfixia neonatal e encefalopatía hipoxico-isquémica. ¿Cuál es la diferencia entre asfixia neonatal y depresión neonatal? La depresión neonatal puede que el paciente tenga un Apgar bajo, pero sin afección neurológica, lo que lo va a diferenciar de una asfixia neonatal, donde ya nosotros vamos a tener como un factor una lesión neurológica, ¿verdad? Esa es la diferencia entre depresión neonatal y asfixia, ¿no? Que el uno presenta una afección neurológica y el otro no. Ahora, dentro de la asfixia vamos a tener tres conceptos básicos, que es la hipoxemia, la hipoxia y la asfixia. La hipoxemia va a ser una afección por el déficit de oxígeno a nivel de los vasos arteriales. La hipoxia va a ser una afección a nivel de los tejidos periféricos, y la asfixia como tal va a haber una afección con déficit de oxígeno a nivel de los órganos centrales como el cerebro, el corazón y los riñones. De ahí vamos a partir para nuestra especificidad de asfixia neonatal, porque es un déficit de oxígeno hacia nuestros órganos centrales. En la asfixia perinatal vamos a ver que como consecuencia puede presentar una encefalopatía hipoxico-isquémica, que más adelante vamos a ver que va a tener 3 grados, que va a ser definido por la escala de Sarno. En la asfixia perinatal vamos a tener que la podemos ir evidenciando con lo que es el Apgar. Pero ¿qué pasa con el Apgar? El Apgar nos puede dar en sí, ver el motivo de gravedad, pero no nos puede hablar sobre el pronóstico. En cambio, en la escala de Sarno, cuando vayamos a ver esa encefalopatía hipoxico-isquémica, nos puede hablar del porcentaje de morbilidad y de mortalidad. Cuando tenemos una encefalopatía hipoxico-isquémica de mayor grado, vamos a tener una discapacidad a largo plazo. Y esto tiene que también ver con los altos costos económicos y sociales que puede presentar nuestro recién nacido a nivel del núcleo familiar. ¿Cómo vamos a definir nuestra asfixia neonatal? Es la injuria del feto por una disminución de oxígeno o perfusión sanguínea hacia nuestros órganos vitales, como se los indiqué anteriormente: cerebro, corazón, riñón y glándula suprarrenal. Clínicamente, o los criterios en los que nos basamos para decir que hay una asfixia neonatal, es que este paciente presente un Apgar menor de 3 a los 5 minutos, haya evidencia de lesión neurológica con falla orgánica múltiple, ¿no? Del cerebro, corazón, riñón y glándula suprarrenal, nuestros 4 órganos centrales. Bioquímicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que va a haber una acidosis con un pH bajo, menor a 7, una hipoxemia que habla de una saturación de oxígeno menor a 50, una hipercamia, un PCO2 alto, normalmente PCO2 en la gasometría normal es de 35 a 45, y hablar de una hipercamia significa que el CO2 esté mayor del 70%. Si el proceso continúa, va a haber lesión cerebral y muerte, ¿no? Llamada la querida apoptosis neuronal. ¿Por qué? Por los incrementos altos de dióxido de carbono, por la difusión del oxígeno en la sangre, ¿no? La mala perfusión. La incidencia se va a dar más o menos de 2 a 4 por cada 1000 nacidos vivos, ¿sí? Recuerden que van a haber causas que son las causas intraparto, las causas de parto y las causas postparto. En las intraparto tenemos un porcentaje de un 60%, en las de parto unas causas del 15 al 20%, y las postpartos van a ser del 10%. Ahora, debido a nuestra asfixia neonatal, vamos a tener una de las complicaciones más frecuentes, que es la encefalopatía hipoxico-isquémica. ¿Cuál es la encefalopatía hipoxico-isquémica? Es aquella que se entiende como una constelación de signos neurológicos que aparecen inmediatamente después del parto, tras un episodio de asfixia perinatal, y que se caracteriza por un deterioro de la alerta de la capacidad de despertar, alteraciones en el tono muscular, en las respuestas motoras, alteraciones en los reflejos y a veces convulsiones. Recuerden que, como les dije, vamos a tener 3 conceptos básicos: depresión neonatal, asfixia neonatal, y la complicación de la asfixia neonatal, que es la encefalopatía hipoxico-isquémica, ¿no? La primera, sin afección neurológica, a pesar de tener un Apgar bajo. La segunda, la asfixia neonatal, que es que hay afección neurológica debido a la disminución de oxígeno en nuestros órganos centrales, y como consecuencia la encefalopatía hipoxico-isquémica, ¿no?
¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son los mecanismos principales de la asfixia neonatal? O hablando fisiopatológicamente de las alteraciones a nivel estructural, neurológico, circulatorio del organismo del recién nacido. Tenemos una interrupción inmediata de la circulación umbilical, vamos a ver alteración en el intercambio de los gases en la placenta. Acuérdense que les dije que bioquímicamente uno de los criterios diagnósticos para asfixia neonatal es que el pH esté menor de 7. Alteración de la circulación hacia la placenta, porque tenemos un déficit de oxígeno, este bebé está en un estado de hipoxia posterior de hipoxemia, ¿no? Y deterioro de la oxigenación materna. Acuérdense que entre las causas que vamos a explicarles, hay las causas preparto, que son alteraciones metabólicas de la madre. ¿Cuáles son las causas o los factores de riesgo? Vamos a tener hipovolemia, hipotensión, la preeclampsia, la hemorragia aguda, la enfermedad pulmonar cardíaca y la diabetes. Todas las enfermedades metabólicas crónicas de una mamá nos puede causar una asfixia neonatal. Puede empezar como una depresión, tal vez no tiene ninguna alteración neurológica, pero si esta asfixia neonatal, debido a los problemas severos de la madre y mal controlada, sí nos llega a una asfixia neonatal que nos puede llevar a una encefalopatía hipóxica, ¿no? Tenemos los que son a nivel placentario, como desprendimiento, placenta previa, vasculitis, insuficiencia, oclusión mecánica del cordón. Acuérdense que podemos tener doble circular de cordón, podemos tener un cordón corto, ¿sí? Y todo esto sí nos puede causar una vasoconstricción y una disminución del oxígeno hacia el feto. Entre los factores de riesgo fetales, vamos a tener anomalias congénitas, retardo del crecimiento uterino, macrosomía, anemia, infección, pretérmino y postérmino. A nivel neonatal, vamos a tener apneas, bradicardia, shock séptico, enfermedad pulmonar severa, cardiopatía congénita. En las apneas vamos a tener que va a haber apnea primaria, secundaria y pausas respiratorias. Tenemos que definir bien estos conceptos. ¿Por qué? Porque la pausa respiratoria, cabe recordar que es aquella que se da menos de los 20 segundos. La apnea es aquella que se da más de 20 segundos. Y más, la apnea secundaria es la que viene acompañada de bradicardia, que viene acompañada de hipotensión y que probablemente el bebé llegue a convulsionar, ¿no? En esta etapa de apnea secundaria, nosotros ya tenemos que pensar en una reanimación cardiopulmonar. Entre los mecanismos tenemos que va a haber hipoxemia. ¿Qué pasa en hipoxemia? Que vamos a tener depresión de la enzima del ATP con una falla de sodio y de la bomba de sodio y potasio, aumentando así el sodio intracelular. Por eso, muchas veces vemos que estos bebitos se comienzan a dematizar. Están toditos hinchados desde su cabecita hasta sus piecitos, debido que hay este fallo entre las bombas y se acumula el sodio a nivel intracelular. Hay también aumento del calcio intracelular, el cual activa la fosfolipasa, aumento de las prostaglandinas, leucotrienos y aparición de radicales libres. Por eso, a veces en nuestro hospital, como a veces no tenemos para ver lo que son reactantes de fase aguda, pero sí podemos, debido a que los factores fetales, como la sepsis, son factores de isquemia, de sufrimiento fetal, podemos pedir lo que son las interleuquinas, porque aquí vamos a tener elevada la interleuquina 6, debido a este fallo a nivel de las bombas y de la liberación de citoquinas. A nivel microcirculatorio, ¿cuáles van a ser los cambios fisiopatológicos? Vamos a ver una reoxigenación, disminución de la síntesis de prostaglandina, liberación del oxígeno activado, el cual aumenta más el daño neurovascular. ¿Y por qué esto se libera? Debido a la gran cantidad de dióxido de carbono que genera este paciente, haciendo un daño del endotelio, y esto puede activar las plaquetas con un incremento mayor de trombosano. Muchas veces tenemos que nuestros pacientes, al hacer el control de biometría a las 12 horas, tienen una trombocitosis. ¿Y qué tiene esta trombocitosis? Debido a esta liberación de plaquetas, debido a este problema de asfixia neonatal, de déficit de oxígeno a nivel de nuestros tejidos, ¿no? Tenemos el edema cerebral, podemos tener un edema temprano citotóxico, que es el edema cerebral, ¿sí? A nivel el vasogénico, que es aumento a nivel extracelular de la presión hística a nivel de los capilares sanguíneos. Y vamos a tener como finalidad de todo esta cascada de edemas, toxicidad neuronal y muerte celular, ¿no?
La muerte celular, como les dije anteriormente, es nuestra apoptosis, ¿no? Debido a que es una lesión programada de las neuronas de muerte, ya que cada recién nacido nace con una determinada cantidad de neuronas. Todo nuestro organismo se puede regenerar, excepto el de que está a nivel cerebral. Con la misma cantidad de neuronas que nacemos, con la misma cantidad de neuronas fallecemos, ¿sí? Es diferente al pulmoncito, al corazón, donde podemos regenerar nuestras células. Cascada de eventos citotóxicos. ¿Cuál es la cascada de eventos? Aquí estamos hablando dentro de las primeras 24 horas de vida, que es vital para nuestro recién nacido. Muchas veces vamos a ver en el tratamiento que es muy indispensable que dentro de las primeras 24 horas nosotros tomamos acciones para disminuir el nivel de daño neurológico de nuestro paciente. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a ver que hay una liberación del calcio desde el retículo endoplásmico a la mitocondria y hay activación de las fosfolipasas, proteasas y nucleasas. Si ustedes se dan cuenta, todo esto, toda esta cascada va a ser fisiopatológicamente donde nuestras células intracelularmente se hinchan. Bueno, para los que recién llegaron, nuestro tema el día de hoy es asfixia neonatal. Nos estamos basando en 3 conceptos básicos que deben saber ustedes como estudiantes. Bueno, mis colegas, es un recordatorio de qué es depresión neonatal, qué es asfixia neonatal y qué es encefalopatía hipoxicoisquémica. Depresión neonatal es aquel bebé que tiene el Larter bajo pero sin afectación neurológica. Asfixia neonatal es aquel bebé que tiene el Larter bajo pero que tiene afectación neurológica, y la encefalopatía hipoxicoisquémica es la complicación más frecuente de una asfixia neonatal. Partiendo de eso, en este momento estamos hablando de la parte fisiopatológica, ¿no? Seguimos. La liberación de radicales libres. Vamos a tener que ir a la producción a través de la ciclosis fosgenasa, ácido araquidónico y sandinas oxidasas. La liberación del óxido nítrico por la microbia, astrocitos y neutrófilos. ¿Qué significa esto? Que al tener toda esta lesión del dióxido de carbono a nivel de lo que es el óxido nítrico, calcio y todo, vamos a hacer que estas neuronas que están lesionadas, edematizadas, pues hagan un edema cerebral y posterior una convulsión. Mecanismos inflamatorios. ¿Cuáles son los mecanismos inflamatorios? Cuando ya se va produciendo el edema a nivel cerebral y también a nivel de toda la economía del organismo del recién nacido, que es la liberación de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1B, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y el factor de la transcripción nuclear kappa. ¿Qué quiere decir? Que todos estos factores, debido a que están inhibidos a nivel intracelular, se incrementan. Y si ustedes piden en un examen de laboratorio la interleuquina 6, que sí cuenta en nuestra unidad hospitalaria, van a ver que estos niveles están demasiado altos por el proceso inflamatorio de este recién nacido debido a la asfixia neonatal. Tenemos la asfixia, va a haber una fase de reperfusión, una fase latente y una fase de deterioro. La fase de reperfusión dura durante los 30 minutos de nacimiento, donde puede haber una energía celular normal, no hay edema celular, y en esto pues tenemos que ver si el bebé necesita un RCP o sencillamente necesita oxigenación con ventilación a presión positiva, ¿no? Y que este bebé se pueda regular y preoxigenar lo que son sus órganos vitales. La fase latente es aquella que dura de 6 a 15 horas, donde el metabolismo oxidativo puede estar normal, pero a nivel del electroencefalograma podemos tener una disminución isoeléctrica, ¿sí? Hay disminución del flujo cerebral y puede haber inicio de la apotoxis, que como les dije es la lesión y muerte celular a nivel de las neuronas programadas debido al déficit de oxígeno e incremento de dióxido de carbono. La fase de deterioro 2 es aquella que dura 3 días, donde tenemos un edema citotóxico que, como les dije, es el incremento de las células a nivel capilar endotelial. La falla del metabolismo oxidativo debido al incremento del CO2 y pues la muerte celular de nuestras neuronas. En la fase 1, ¿qué vamos a ver en la fase 1? Vamos a ver que hay una hipoxia persistente debido a que no llega a la economía de los órganos vitales como el cerebro, el riñón, las suprarrenales y el corazón este oxígeno. Entonces tenemos un bloqueo
a nivel de lo que son las enzimas y de la cadena respiratoria. Cesa la formación de la enzima de ATP y de la ATPasa que permiten hidrolizar a la célula, entonces ya no va a haber esa despolarización de la misma. Va a haber agotamiento de reservas de la ATPA, bloqueo de la bomba de la ATPasa, y esto cuando se bloquea va a hacer que haya un acúmulo de calcio mitocondrial, un aumento de sodio a nivel del citoplasma, salida del potasio extracelular, inhibición de la recaptación de neurotransmisores, la hiperexcitabilidad neuronal y muerte celular. Debido a toda esta cascada, vamos a ver que va a haber un edema cerebral. Posterior al edema cerebral, también podemos encontrar que hay una edematización general del organismo. Hay una hiperreactivación del flujo respiratorio, una hiperpolarización, restauración de la producción de ATP, hiperproducción de la eritropoyetina, hay daño oxidativo y difusión mitocondrial, liberación de factores de la proapoptogénica, activación de la cascada apoptóica y muerte celular programada. Si se dan cuenta, en la fase 2, aunque hemos reoxigenado al paciente, si esta asfixia neonatal es severa y hace que esta llegue a una encefalopatía grado 2, grado 3, pues igual vamos a tener muerte de más del 50% de las células neuronales por la lesión a nivel de los astrocitos. ¿Qué vamos a ver a nivel neuronal? ¿Cuál es la lesión a nivel de las neuronas fisiopatológicamente? Vamos a ver que hay una necrosis neuronal selectiva, un estado marmóreo a nivel de los ganglios basales, lesión cerebral parasagital, lesión cerebral focal y multifocal y leucomalacia periventricular. ¿Qué pasa en la necrosis? Vamos a tener que hay un daño neuronal específico a nivel de la corteza, diencéfalo, tallo cerebral, cerebelo y médula espinal. Quiere decir que todo lo que está compuesto a nivel neurológico se está dañando. Cerebro, cerebelo, encéfalo. Entonces, por eso, cuando llegamos al estado 3 de encefalopatía hipóxico-isquémica, a nivel del electroencefalograma vamos a tener un trazado isoeléctrico, lineal, porque ya no hay actividad neurológica, porque las tres estructuras importantes a nivel del cerebro están lesionadas por esta apoptosis que se ha presentado en el recién nacido. Vamos a tener el núcleo caudado del putamen, el lóbulo pálido, el tálamo, existen pérdidas de neuronas a nivel de los astrogliosis y una hipermineralización. La lesión cerebral parasagital a nivel del recién nacido a término afecta la corteza cerebral, la sustancia blanca subcortical con necrosis e infartos invertidos. En la lesión cerebral focal y multifocal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener necrosis isquémica, eso quiere decir que hay partes vasculares que están lesionadas donde no va a haber una correcta irrigación de los vasos sanguíneos cerebrales hacia las neuronas, dependiendo de la irrigación de un vaso único. Infarto cerebral de la arteria cerebral media en más del 50% de los casos. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que nuestra muerte celular también va a poder presentar este recién nacido una hemorragia intraventricular que puede llegar a ser una hemorragia intraparenquimatosa también. Y terminaríamos en los prematuros con una leucomalacia periventricular, que quiere decir que es una lesión a nivel de los tejidos neuronales lisos debido a esta programación apoptóica que se dio en toda esta cascada dentro de las primeras 24 horas de vida del recién nacido. Entonces vamos a tener necrosis de la sustancia blanca periventricular y dorsal, lateral de los ángulos externos y de los ventrículos laterales. La clínica específica de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Hay anormalidad en el estado de conciencia, anormalidad en el tono muscular, este niño va a ser hipotónico, va a ser hipoactivo, alteración de los reflejos, vamos a tener probablemente en el estadio 3 reflejos abolidos, presencia de convulsiones, que ya les voy a explicar en qué estadio se presentan las convulsiones y en qué estadio no y el por qué. Para esta clasificación de encefalopatía hipóxico-isquémica vamos a usar nuestra escala de Sarnat. La escala de Sarnat, como dije anteriormente, nos va a permitir ver lo que es el pronóstico en cuanto a mortalidad y morbilidad. Acuérdense que lo que es el ADAR solo nos permitía ver la gravedad del paciente, pero no nos podía decir si tenía un pronóstico de morbilidad o mortalidad. Solo ve ADAR, ve solo gravedad. ¿Y por qué les digo esto? Porque recuerden que tenemos una depresión neonatal sin afección neurológica que es valorada por el ADAR también, ¿no? Entonces, en la escala de Sarnat vamos a tener encefalopatía leve, moderada y severa. ¿Qué vamos a tener aquí? Como ya les dije, en la clasificación de Sarnat tenemos que valorar el nivel de conciencia,
que es uno de los mayores criterios, y está hiperalerta y dictamen en el primero, letargia en el segundo y estupor y coma en el tercero. Algo de lo que también tenemos que ver, que son principales, son los reflejos, ¿no? Este hiperactivo, este débil o incompleto en el grado 2 o está ausente. El otro parámetro que se valora son pupilas. Normalmente en el grado 1 pueden estar midriáticas, en el grado 2 mióticas, y en lo que es el grado 3 pueden estar con posición media, o sea, pueden presentar midriasis o miosis dependiendo la gravedad o clínica del paciente. Y el electroencefalograma normalmente en el grado 1 va a estar normal. En el grado 2 está alterado, que quiere decir que a pesar de que hay ondas, estas de aquí son de bajo voltaje, por eso está alterado. En el grado 3, en cambio, como les dije, está isoeléctrica, está plana, quiere decir que no hay actividad porque hay daño del tallo cerebral a nivel central. Las convulsiones, si bien es cierto, en el grado 1 están ausentes, en el segundo son bastante frecuentes, a veces son bastante refractarias y tenemos que usar más de 2 anticonvulsivantes. Y en el grado 3 ya no hay convulsiones. Ustedes me preguntarán, ¿pero por qué en el grado 3 no hay convulsiones y en el 2 convulsiona como un camino? Porque en el estado 3 ya están tan dañadas las neuronas que la muerte neuronal es más del 90%. Entonces ya no hay actividad eléctrica, o sea, ya no hay para que hagan los focos epileptógenos el paciente, porque todo su cerebro está dañado. Al decir que tenemos que el electroencefalograma está isoeléctrico, quiere decir que ya no hay actividad cerebral. Entonces el niño no va a convulsionar. Ya no tenemos cerebro en ese bebé. Y lamentablemente el pronóstico del grado 3 es malo. Como dice aquí, el 98% de los neonatos con compromiso del estadio 1 tienen buen resultado. El pronóstico es difícil de establecer en neonatos con encefalopatía moderada grado 2, pero el 96% de los que muestran compromiso severo en el estadio 3 tienen un mal pronóstico. ¿Qué vamos a ver? Aquí vamos a ver y establecer el diagnóstico de una asfixia. ¿Cuáles son los parámetros? Vamos a tener los metabólicos, como una acidosis metabólica, que es pH igual a menor a 7, un exceso de base inferior a 10. Este de aquí, que es el clínico, que es un puntaje de Algar menor a 3, después de los 5 minutos, vamos a tener alteraciones neurológicas o fallas orgánicas multisistémicas. Sistema nervioso central, renal, pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal, hepático y hematológico. Normalmente la asfixia se basa en 4 órganos principales, pero esto no quiere decir que no se afecte a los demás órganos, como les dije al inicio de la charla. Tenemos afección del cerebro, del corazón, del riñón y a nivel de lo que son las glándulas suprarrenales. Pero no quiere decir que no vayamos a acusar con una enterocolitis, que no vayamos a acusar con una coagulación intravascular diseminada, que no vayamos a acusar con un fallo hepático agudo, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la falla orgánica multisistémica? A nivel neurológico va a depender del grado de hipoxia. Vamos a ver la presión muscular, alteración del estado de alerta y vamos a tener las crisis convulsivas que se presentan en el grado 2. En las digestivas o hepáticas vamos a tener enterocolitis necrotizante, podemos tener hemorragia digestiva alta o baja, elevación más del 50% del TGO, la TGP y la LDH, ¿no? Que son las enzimas hepáticas y la deshidrogenasa láctica. En el respiratorio pues podemos tener una taquimia transitoria, también se puede presentar un SALAN, el SALAN que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico, ¿sí? Meconiado. Este de aquí también puede hacer que este paciente, debido a que deglutió ese meconio, pues pueda presentar una asfixia neonatal por lesión a nivel pulmonar, ¿no? Y el síndrome de escape aeroalveolar. La falla orgánica multisistema a nivel cardíaco, ¿qué puede presentar el niño? Acuérdense que si les dije que si el niño presenta una apnea secundaria puede ir acompañada de hipotensión, donde probablemente tengamos que hacer un RCP. Vamos a tener alteraciones del ritmo cardíaco, insuficiencia tricuspidia, un shock cardiogénico y elevación de la creatininfinasa. A nivel renal, este niño puede estar oligúrico, hematúrico, poliúrico, alteraciones tubulares. Recuerden que el recién nacido pueden confundirlo. Normalmente el recién nacido de su primer día de vida puede tener hasta un gasto urinario de 0.5 cc por kilo hora y no quiere decir que esté oligoanúrico. Pero ustedes a eso tienen que asumir y sumarle las causas de cómo fue el nacimiento de este bebé. Porque puede ser que nació un bebé normal y tenga 0.5 cc kilo hora de orina, no quiere decir que tenga una asfixia neonatal. Quiere decir que es el rango normal que el niño va a debutar en su proceso hasta que llegue a tener un gasto urinario normal, que es de 2 a 3 cc por kilo hora.
Pero si tenemos un gas por menos de 0,5 y este niño nació con alga de 3, tiene una gasometría del cordón umbilical bajísima, acidótica, pues estamos hablando que hay una asfixia neonatal con lesión a nivel renal. Alteración tubular, elevación de la beta-2 microalbumina, de la acetilcisteína y de la glucosaminasa. Las suprarrenales, pues vamos a tener elevación cortisol en el plasma. Puede también que cuando hay una asfixia neonatal puede haber un estallido a nivel de las glándulas suprarrenales y haber hasta un hematoma. Siempre recordar eso, porque a veces nosotros vemos que está equimótico, no sabemos cuál es la razón, hacemos un eco. Nunca olvidar de hacer un eco de abdomen en una asfixia neonatal, porque a veces en las asfixias neonatales podemos tener un estallido a nivel de las glándulas suprarrenales. Quiere decir que fue lesión de uno de los órganos centrales. A ver, en estos diagnósticos vamos a tener que lo vamos a dividir en esenciales y en adicionales. En los esenciales, ¿cuáles son los parámetros a valorar? Acidosis metabólica en arteria umbilical, pH menor a 7 y déficit de base mayor a 12 milimol. Encefalopatía moderada o severa, parálisis cerebral y exclusión de otras causas, ¿no? Como les estaba diciendo, siempre tenemos que evaluar el acompañamiento de la clínica del paciente. Entre los diagnósticos adicionales, vamos a ver un nivel centinelar con cambio abrupto, la frecuencia cardíaca fetal, un ardor menor de 3 a los 5 minutos, falla multisistémica en las primeras 72 horas de vida e evidencia de imagen. ¿Qué hablamos con evidencia de imagen? Lo que les decía a ustedes en este momento. Tenemos que hacer un eco cerebral. Siempre cuando hacemos un eco cerebral no debemos hacerlo dentro de las primeras 72 horas. ¿Por qué? Porque recién nace el bebé. No hay los cambios fisiológicos, anatómicos a nivel cerebral todavía. Entonces nos podemos confundir con un edema cerebral, podemos confundirnos con una hemorragia. Siempre, y nos dicen los libros, que el eco transfrontalunar de un bebé es a partir del tercer día de vida. ¿Sí? Posterior a esto, si ya tenemos acompañado una clínica de asfixia neonatal, pues tenemos que ver que si hacemos el eco y este reporte patológico, saber que a este niño hay que hacerle un electroencefalograma. Acuérdense que para eso tenemos los criterios de Sarnat, que nos va a ayudar a diferenciar si es estadio 1, estadio 2 o estadio 3. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en el tratamiento? Que el 10% requiere alguna vez una ayuda para respirar, pero solo el 1% de ellos va a requerir reanimación avanzada. Recuerden, al inicio les dije que la asfixia neonatal se da de 2 a 4 de 10.000 nacidos vivos, y dependiendo cuáles sean las causas. Como les dije, intraparto, parto o posparto. El objetivo de la reanimación neonatal no solo evita la muerte del recién nacido, sino que también va a evitar las secuelas neurológicas secundarias a la asfixia del nacimiento. Vamos a ver, aquí vamos a tener que cuando este bebé esté en un estado severo de asfixia neonatal, tenemos que hacer una reanimación neonatal. ¿De qué va a contar la evaluación inicial para una reanimación neonatal? Evaluación cardiorrespiratoria inicial, ventilación de la vía aérea, masaje cardíaco, epinefrina, asistencia ventilatoria de recién nacido asfixiado, nutrición, neuroprotección, equilibrio metabólico, aporte de líquidos y tensión arterial. Recuerden que les dije que en el ANIA vamos a tener bradicardia, vamos a tener hipotensión, vamos a tener dificultad respiratoria debido a que el niño dejó respirar más de 20 segundos, ¿no? Entonces, en el ANIA secundaria es donde vamos a aplicar nuestra reanimación neonatal. Que vamos a ver que cuando esta es efectiva va a comenzar a aumentar la frecuencia cardíaca, que es el indicador más sensible y eficaz de la reanimación. Cuando nosotros estamos reanimando a un bebé, acuérdense que hay un reanimador que está a la cabecera, que maneja la vía aérea, y el que maneja lo que es la parte cardiovascular, que son los masajes. Siempre, para saber que esta es efectiva, el primer indicador que se va a elevar es la frecuencia cardíaca. Nunca vamos a pensar que primero satura el 98% y después va a recuperar la frecuencia cardíaca. No, primero va a recuperar lo que son las frecuencias cardíacas. Acuérdense que una frecuencia cardíaca normal en un recién nacido es de 140 a 160. El problema de la frecuencia cardíaca cuando este bebé está complicado es que esté menor a 100 o menor a 60. Entonces también para esas evaluaciones vamos a hacer lo que es la oximetría del pulso, que esta de aquí siempre la vamos a ver a nivel predictal, o sea, a nivel de lo que es la muñeca o mano derecha. Porque si la tomamos a nivel piecito no vamos a tener un valor real de la saturación arterial de oxígeno del bebé. ¿Qué vamos a ver? En la vía aérea no se recomienda la aspiración nasofaringea y orofaringea de rutina. En la reanimación neonatal en presencia de líquido amniótico claro meconio. El recién nacido a término con ventilación intermitente no tiene ventajas.
el uso 100% de oxígeno sobre reanimación con el 21%. ¿Qué queremos hablar con esto? Que no porque ustedes le están dando el 100% de oxígeno, el bebé se va a recuperar. Si ustedes bien saben que el oxígeno ayuda al bebé, también le produce daño, porque el oxígeno también es una droga. Entonces, si hacemos una reducción con un oxígeno al 21%, si esta es efectiva, el niño va a salir. No por el hecho de que sea el 100%, ¿sí? La recién nacidos con ANIA para iniciar la insuflación pulmonar con presión positiva, se puede utilizar un tiempo inspiratorio corto o largo. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando a nivel de lo que es la ventilación mecánica. El PIC, que es la presión inspiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca y permite la expansión pulmonar, y esta puede ser variable. Normalmente en el recién nacido pretérmino vamos a usar un PIC de 20 y en el recién nacido término un PIC de 30 a 40. Estamos hablando a nivel de asfixia neonatal, cómo usamos parámetros en el pretérmino y en el atérmino. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí yo les traje sobre un flujograma de qué vamos a hacer a nivel de la reanimación. Yo siempre les he dicho a mis compañeros, a mis estudiantes, que normalmente nunca esperen que un recién nacido cuando sale va a saturar 100%, no es así, porque tiene que preoxigenarse ese bebé y llegar su fluido hasta sus piecitos. Por eso, un recién nacido normal, su primer minuto va a oxigenar 60 al 65%, a los 2 minutos 70%, a los 3 minutos hasta el 75%, 4 minutos hasta el 80%, a los 5 minutos 85%, y recién a los 10 minutos, cuando ustedes ya valoran el larga, a los 10 minutos recién vamos a tener una oxigenación del 95%. Entonces, para los que están aquí, los del internado, no se asusten cuando van a valorar a un bebé que recién nace y dicen, no doctora, está saturando 65%. Es algo normal hasta que el bebé se recupere y se preoxigene normalmente. Ya, ¿qué es lo que tenemos que ver en este flujograma o esta escala? Ver si el niño llora, si el niño está término, si tiene buen tono. Si todo esto está normal, quiere decir que va a cuidados básicos, ¿sí? Con su mamá o con la persona que va a evaluar a este bebé dentro de las primeras 2 horas de vida. Si esto no pasa, vamos a tener que calentar al bebé, ver las vías respiratorias, secar y estimular. Acuérdense que toda esta evaluación, aunque parece paso por paso, es de 30 segundos cada segmento. ¿Qué quiere decir? Que si el primer minuto de vida vemos que la frecuencia cardíaca de este bebé no ha mejorado y está en una frecuencia de 100, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que darle presión positiva, voy a preoxigenar al paciente, ¿no? Si este paciente se lo preoxigena, tenemos que ver lo que es la saturación de oxígeno, ver el monitoreo, ¿no? Si este de aquí no presenta esto, vamos a ver si hay dificultad para mejorar la respiración o si este es persistente. Entonces hay que considerar la posibilidad de seguimiento de saturación de oxígeno o considerar la posibilidad de un CPAP. Pero ¿qué pasa? Cuando esta frecuencia cardíaca yo le he dado presión positiva y estoy con dificultad respiratoria, pero no he implementado una insuficiencia respiratoria, le puedo dar oxigenación con presión positiva que nos va a permitir el CPAP, ¿no? Que es una presión positiva continua de la vía aérea no invasiva, ¿no? Hasta ver que mejoren lo que es los signos vitales de nuestro paciente. Ahora, si la frecuencia cardíaca estaría menor a 100, tengo que ver si le voy a tener que dar compresiones a este bebé. Si estas frecuencias cardíacas llegan a estar menor de 60, ¿no? Le voy a dar compresiones en el pecho, voy a considerar que tengo que seguir dando oxígeno a presión positiva. Si a pesar de darle en estos 30 segundos, ya vamos a la evaluación de 2 minutos, sigue con la frecuencia cardíaca de 60 y yo ya le he dado compresiones, yo le sigo dando presión positiva, tengo que manejar medicamentos, que esta sería una reanimación cardiopulmonar avanzada, cuando ya hay el uso de lo que es las drogas, ¿no? Y si este bebé me salió solo con CPAP, pues tengo que ver que si me salió con CPAP, si solo con masaje cardíaco, pues tengo que hacer cuidados post-reanimación, ¿verdad? Aquí les traje lo que es Mr. Soft. Esta es una neumotécnica, porque ¿qué pasa a veces? Que nosotros hemos dado una buena reanimación, ya le hemos metido droga, pero el niño no mejora la circulación. ¿Qué tenemos que ver en esta neumotécnica? Ver si tenemos bien colocada la mascarilla, si está bien reposicionada la cabeza de este recién nacido, si hemos succionado y no está lleno de secreción en la vía aérea. Hay que asegurar que la mascarilla siempre cubra lo que es nariz y boca, ¿sí?, del bebé, para poder dar una buena presión positiva.
porque si no hago un buen, correcto sellado de la mascarilla, quiere decir que este bebé no se está preoxigenando. En vez de hacerle bien, le estamos haciendo un daño, porque estamos perdiendo tiempo valioso para oxigenar esos órganos centrales que están afectados. Ver y verificar si la presión de la ventilación con presión positiva es la adecuada. Porque, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí cuando damos una presión adecuada? Podemos romper el pulmón y vamos a hacer un neumotórax. Porque estamos tan desesperados, el niño no sube la saturación y comenzamos a bolsear. Comenzamos, vamos a hacer un neumotórax espontáneo. Pero no nos estamos dando cuenta que no hemos hecho un correcto sellado de la mascarilla a nivel de la nariz y de la boca, ¿no? La otra es que a veces ya oxigenó bien el paciente, lo conectamos al ventilador. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo conecto al ventilador, todo se baja. Dicen, no, es que no está bien entubado, es que el tubo está muy metido, es que no está cogido. ¿Y qué quiere pasar? Es que no hemos puesto lo que son los parámetros que requiere ese recién nacido pretérmino o matérmino. Recuerden que el recién nacido pretérmino usa parámetros diferentes al recién nacido término, por volumen, por presión. Entonces todo eso tenemos que valorar. O sea, al bebé hay que valorarlo como un todo, no solo una parte. Bueno, digamos. El punto de clave de la reanimación neonatal, vamos a ver masaje cardíaco. Normalmente el masaje cardíaco, cuando está menos de 60, hemos dado ventilación, entonces tenemos que darle 3 compresiones, una ventilación, ¿verdad? La relación es 3-1, 3 compresiones, una ventilación. Recuerden que el primer parámetro para saber que este niño está saliendo es que mejore la frecuencia cardíaca. Normalmente esto lo hacemos cada 30 segundos con evaluación de 2 minutos, ¿no? Y siempre valorando la hora, ¿verdad? Acuérdense que por lo menos para la reanimación deben de haber 2 y un tercero para que tomen tiempo. Método 2 manos con los 2 pulgares sobre el esternón y el resto de dedos rodeado al tórax. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 maneras de reanimar este bebé. O ustedes ponen sus 2 deditos en medio del tórax y ponen la otra manito plana en el pecho, lo que es la espalda, y comienzan a reanimar. O la otra es cogerlo en forma de círculo, poner sus deditos pulgares a nivel del ápice de lo que es el corazoncito y dar 3 en 1. Son las 2 maneras de poder reanimar un recién nacido. Cuando el recién nacido que no se recupera después de los 10 minutos o latidos por debajo de 60, considera la toma de la decisión de detener la reanimación. Esto depende de la edad de los padres, de la situación, ¿sí? O del entorno familiar. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo he reanimado más de 10, 15 minutos a ese bebé, su frecuencia cardíaca no sube, está en menos de 30 y todo es porque le he metido epinefrina, dosis de caballo, por decirlo así, metido más de 8 dosis, tengo que ver, porque puede ser que ya tenga muerte cerebral el bebé, que lo único que hace la reanimación son las drogas de mover el corazoncito de este bebé, pero el resto no está con el bebé. ¿Qué quiere decir? Que esto de aquí va a ser un costo económico para los padres, porque ustedes le van a entregar una futura parálisis cerebral infantil. Un bebé que no va a comer, un bebé que no va a poder respirar, que probablemente esté en traqueostomía, que esté con un botón gástrico, que probablemente su mayor estadía de vida la pase en una unidad hospitalaria. Entonces, esto de aquí incluye lo que es la parte económica, social, entorno familiar de este paciente, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que evaluar como médicos, como profesionales de salud. Ahora, ¿qué son las dosis de epinefrina? Cuando nosotros ya hemos reanimado al paciente, le hemos dado presión mecánica positiva, le damos las compresiones, hemos hecho 3-1, hemos hecho evaluación cada 2 minutos y este paciente no sale, pues vamos a tener que dar dosis IV y dosis endotraqueal, que no son las mismas. Las dosis endovenosas va a ser de 0.1 a 0.03 miligramos kilo cada dosis y es de la dilución de 1 en 10.000. ¿Qué quiere decir dilución 1 en 10.000? 9 cc de solución salina más 1 cc de epinefrina. Nunca vamos a poner directo porque podemos causar lesiones a nivel isoeléctrico del corazón. Entonces, de la dilución vamos a usar 0.01 a 0.03. De la dosis a nivel de lo que es la tráquea, por el tubo vamos a usar dosis de 0.05 miligramos a 1 miligramo, a 0.1, perdón. Durante la reanimación pulmonar tenemos que ver el uso de expansores o hemoderivadas que están indicados si hay pérdida de sangre o este bebé no responde a la reanimación. Acuérdense que les dije que puede haber un shock hipovolémico o un shock cardiogénico.
Si bien es cierto, mientras estamos reanimando, debe haber una enfermera al lado, donde nosotros les podemos dar la orden de que use cristaloides, ¿sí?, para aumentar el volumen. Nunca usar lactato de rille, por favor, por las dosis altas de sodio en el lactato de rille, y esto hace que pueda haber un edema cerebral. Acuérdense que siempre en un recién nacido vamos a usar solución salina, porque el lactato tiene mucho sodio y eso causa un edema cerebral y puede también producir un edema generalizado por la retención de sodio a nivel intracelular. Asistencia ventilatoria del recién nacido puede desarrollar una hipertensión pulmonar, esto más se da en recién nacidos a término, o convulsiones de difícil control que pueden ser refractarias y tener que requerir más de dos anticonvulsivantes. Tenemos que siempre mantener una oxemia mayor a 95, siempre y cuando también tenemos que descartar que no sea un cardiópata. Porque quién sabe, hemos hecho una buena reanimación todo y el bebé no satura más del 95%. Acuérdate que entre las causas fetales de asfixia neonatal también hay cardiopatías congénitas, ¿no? Evitar la hipocapnia, la vasoconstricción, incrementar el riesgo de lesión al recién nacido prematuro. Lamentablemente, la asfixia neonatal, a veces el prematuro se lleva al peor pronóstico. ¿Por qué? Porque como son tan finitas a nivel, los vasos capilares, son tan finitas sus paredes, puede producir hemorragia intraventricular. Esta hemorragia intraventricular puede irse a una hemorragia intraparenquimatosa y probablemente puede hacer una hidrocefalia. Entonces, ¿qué significa hidrocéfalo? Que si bien no nació con hidrocéfalo congénito, quiere decir que el hecho de haber hecho bastante líquido por la retención, el incremento del PCO2, la lesión de la muerte cerebral, va a hacer que se achique ese cerebro por el incremento o aumento del líquido del intra al extravascular. ¿No? Siempre tenemos que considerar la gasometría, que tenga un dióxido de carbono de 35 a 45. Como les dije al inicio, cuando hay esto, pues el dióxido de carbono se mantiene mayor de 70, que es lo que hace lesión a nivel de las neuronas por la hipoxia. Tenemos que también ver que hay que tener una nutrición enteral desde un inicio para que haya flujo de sangre en el intestino, iniciar la vía oral lo más pronto posible y apoyarse con nutrición parenteral. ¿Por qué tenemos que iniciar la vía oral lo más pronto posible? Recuerden que hay profilaxis de la vitamina K. ¿Qué pasa con la profilaxis de la vitamina K? Que el bebé cuando está en la barriguita no come por la boca. Y quien produce la vitamina K son las microvellosidades intestinales. Entonces, si nosotros no le damos un soporte de vitamina K, este bebé puede producir un sangrado, porque no está comiendo. Entonces, no hay quien estimule las vellosidades intestinales y pueda producir la vitamina K. Entonces, por eso dice que cuando se estabilice este paciente, hay que comenzar lo más pronto posible lo que es la vía enteral y acuérdense que no hay que llegar a la parte catabólica del paciente. Por eso que siempre, en el primer día de vida, estando el niño estable, se inicia la nutrición parenteral. Porque el entrar al catabolismo también implica que va a entrar a una asfixia neonatal. Perdón, a un estado de hipoxemia, hipoxia por todo este catabolismo en el organismo que no permite la correcta producción a nivel del estómago y del intestino. Neuroprotección. El tratamiento está dirigido a prevenir lesiones neuronales en caso de encefalopatía. La hipotermia terapéutica puede ser considerada en el recién nacido a término o recién nacido pretérmino tardío. ¿Qué es la hipotermia terapéutica? La hipotermia terapéutica quiere decir que tenemos que enfriar ese cerebro. Antes, no sé, me indicaba que alguna vez en el Ministerio de Salud Pública hubo el CACBU, que era un casquito que enfriaba el cerebro de los bebés. Realmente yo nunca lo he visto, solo por libros, por historia, pero me dice que el Ministerio de Salud sí lo manejaba anteriormente. Ya, la otra parte de hacer una hipotermia terapéutica es mantener la temperatura del recién nacido en 35 grados, pero sería todo su organismo. Pero muchas veces no es recomendable en nuestro medio porque se hipotensan demasiado. Realmente lo mejor o lo ideal sería que fuera a nivel de cabeza, pero no tenemos la facilidad de este casquito hipotérmico, ¿no? Vigilar la presión arterial, evitar el mayor riesgo de lesión cerebral. A nivel equilibrio metabólico, vamos a ver bajo alto el riesgo que incrementa la lesión cerebral, mantener niveles normales de glucosa. Acuérdense que una hipoglicemia, una glicemia menor de 40 en un recién nacido también puede producir convulsiones. Ver que este bebé no tenga hipotermia, cirrosis metabólicos, porque estos de aquí nos sugieren un mal pronóstico en el recién nacido. El pronóstico. La asfixia es la causa más importante de la parálisis cerebral de 2 a 1000 nacidos vivos.
Hay que ver la exploración neurológica, ver los marcadores bioquímicos como la enolasa específica neuronal o el lactato. Monitor de función cerebral, que es el electroencefalograma, potenciales evocados visuales y somatosensoriales, que son los auditivos, y también lo que hay que ver es que este bebé no tenga lesiones a nivel de los ojitos, entonces habría que descartar una retinopatía, ¿no? Ver las ecografías para ver si hay o no hay sangrado, si hay edema o no hay edema, concluir con una tomografía si esta lo requiere. Muchas veces estos bebés que están con lesión severa se van a una resonancia magnética nuclear, permitir reconocer la extensión y gravedad de la asfixia. ¿Cuál va a ser el seguimiento de estos bebés? Normalmente el seguimiento de estos bebés de grado 1, grado 2 hasta los 7 años de edad. Medicina física, rehabilitación, neurología pediátrica, gastroenterología, nutrición, oftalmología, otorrino, audiología, psicología, soporte a los padres, realización de potenciales auditivos, visuales y somatosensoriales. ¿Qué quiere decir? Para saber que todos nuestros reflejos estén bien, que el bebé escuche bien y que tenga una buena visión. Acuérdense que el incremento de oxígeno o las dosis altas de oxígeno van a hacer que haya un incremento vascular exagerado a nivel de la retina y que esta retina, que es muy madura en los prematuros, haga su desprendimiento, produciendo una ceguera total de este recién nacido, ¿sí? No quiere decir que porque no pase en el pretérmino también puede pasar en el atérmino, porque acuérdense que ha pasado por un proceso largo, por oxígeno a largas estadías, y esto también puede producir lesiones. Gracias. Ahorita vamos a ver lo que es hemorragia ventricular. Esto es algo muy pequeño y corto, porque va concadenado con una de las complicaciones de la asfixia neonatal, ¿no? Vamos a ver que la hemorragia intraventricular se da más en prematuros, niños menores de 1500 gramos. El 90% de los recién nacidos con edad gestacional inferior a 32 semanas presentan hemorragia intraventricular. Ahí les he traído una imagen. Normalmente es a nivel periventricular. Se dan cuenta, no es a nivel del cerebro, porque eso es la lesión intraparenquimatosa. Es a nivel o periférica a lo que son los ventrículos laterales. Sí, normalmente se da en los prematuros por la fragilidad capilar que ellos tienen. Ya, los factores de riesgo van a ver asfixia prenatal, acidosis, síndrome de distrés respiratorio, neumotora, fluctuaciones de la presión arterial, ducto arterioso persistente, coagulopatías, depresión neonatal, falta de administración de corticoides prenatales, parto pretérmino vaginal, administración de surfactantes, ¿no? Como vamos a ver en las imágenes, pues las lesiones son periventriculares. Vamos a ver que se van a dividir en 4 estadios: la hemorragia 1, 2, estos de aquí pueden ser hasta el 50% del área ventricular, tienen buen pronóstico, estos niños solo son de observación. Grado 3, grado 4, pues estas son las complicaciones más severas. A partir del grado 3 podemos cursar con una hemorragia que puede ser hasta intraparenquimatosa y llegar al lugar de un hidrocéfalo. Como les dije, pues probablemente el bebé no nació con un hidrocéfalo congénito, pero debido a esta complicación de su prematurez y la fragilidad de sus vasos capilares, pues hubo que se achica este cerebrito por el incremento del líquido a nivel de las células de sodio, a nivel del espacio extracelular. El grado 4 es una hemorragia masiva con sobredistensión de los ventrículos laterales y todo el sistema ocupado con hemorragia, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Se dan cuenta, la imagen 1 es algo mínimo leve, sobre observación. El grado 2 es lo mismo, observación. Estos hay que hacerles controles cada 7 días. La primera ecografía se hace al tercer día de vida, la segunda ecografía se hace control cada 7-14 días dependiendo del grado de severidad. Si yo tengo un grado 2, lo puedo hacer cada 14 días, si tengo un grado 3, tengo que hacer controles cada 7 días. Y si yo paso a un grado 4, pues ya eso es una tomografía para este bebé. Probablemente tenemos que hacer interconsulta neurocirujano para indicar cuál va a ser el tratamiento neuroquirúrgico a seguir con este bebé, ¿no? Tenemos hemorragia subvenimaria, intraventricular sin dilatación ventricular, hemorragia intraventricular con dilatación ventricular y hemorragia intraventricular con extensión parenquimatosa. Vamos a tener que esto ocurre en la matriz germinal del tejido subvenimario, puede extenderse de la cavidad ventricular. Los factores intravasculares, ¿cuáles van a ser? Fluctuación del flujo sanguíneo cerebral, elevación del mismo, vamos a tener un aumento de la presión venosa cerebral, también puede haber disminución, pero ya este es en el grado más avanzado, y trastornos de la función plaquetaria. En los factores vasculares vamos a ver que no se presenta una capa muscular, existe escaso tejido de sostén, astrocitos disminuidos y lecho terminal de arterias estriadas. Y en los extravasculares pues tenemos composición del espacio que rodea la matriz. Aquí la clínica, bueno, cuando un bebé tiene una caída brusca del hematócrito,
tenemos que pensar si este bebé que está expuesto a una ventilación mecánica, aunque no queramos, a veces en Auxin hay sensor, hay aparatos, timbra, y si para nosotros que somos adultos molestos, imagínense para un recién nacido. Esto puede hacer que esa fragilidad capilar haga rotura de su vaso. Por eso que los sí siempre se pide que hagan silencio, que no hagan bulla, que no hablen cerca del recién nacido prematuro, porque puede producir estos grados de hemorragia. Aparte de esto, puede estar con la leucomalacia periventricular, que ya es la lesión neuronal. Este bebé, debido al cúmulo de sangre en la cabeza, puede formar ictericia por la destrucción del gen de la hemoglobina. Este bebé, debido a este sangrado masivo por lesión neuronal, puede presentar convulsiones y probablemente si le hacemos un estudio de líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar que es un líquido cero sanguinolento, el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver que cuál sería el diagnóstico. Como les dije, pues usaríamos un eco. Si esto de aquí se programa y es el grado 3, cardia cerebro, y está una resonancia magnética. De rutina, los recién nacidos de menos de 1500 gramos en las primeras 72 horas de vida, o cualquier recién nacido con factores de riesgo, vamos a hacer lo que es la ultrasonografía, ¿no? La ecografía prealta a las 36 semanas de edad gestacional corregida, pues y también si esto está normal podemos hacerlo cada 7 o 15 días los controles, ¿no? La TAC del cerebro nos va a dar alta sensibilidad y especificidad, podemos ver si hay una hemorragia subaracnoidea o un hematoma sutural, ¿no? Y la resonancia magnética es para ver si hay malformaciones cerebrales complejas que puede ser a nivel del polígono de Willis. Ya, ¿qué vamos a hacer para el tratamiento? Evitar la hipoxia, la hipoxemia, la hipercamia, mantener la temperatura en rangos normales, vamos a mantener la postura que disminuye la presión intracraneal, evitar soluciones hipertónicas como el lactato de Ringer en grandes volúmenes y manipulación mínima, ¿no? Si tenemos una hemorragia intraventricular, probablemente un eco que nos pueda decir que es una hidrocefalia, podemos usar lo que es acetosolamida, tendríamos que hacer una punción lumbar cada 48 horas, ¿sí? Esta punción lumbar probablemente nos va a dar el diagnóstico citológico citoquímico para ver si es un líquido estéril o si es un líquido infeccioso, porque probablemente este bebé se va a ir a un tratamiento quirúrgico, que es la válvula de inyección ventrículo-peritoneal, pero para esto el líquido tiene que estar estéril, porque es una válvula que va de la cabecita hacia el abdomen, que es un mecanismo de invasión que tiene que estar limpio para que no haya procesos sépticos en este bebé, ¿no? Como vemos, una punción ventricular con hidrocefalia normalmente se basa en la parte de arriba, la fontanela anterior, en un vértice de 90 grados, ¿no? Esta de aquí es la colocación de un reservorio de una válvula subgaleal externa para que drene el líquido de la cabecita hasta que este se vuelva estéril, ¿no? Entonces, esto de aquí son los mecanismos de derivación de válvula externa hasta que se esterilice lo que es el líquido para poder poner la que es la definitiva, que es la interna, ¿no? Son derivaciones exteriores. Bueno, en la etapa definitiva, como les dije, la válvula de inyección ventrículo-peritoneal, contraindicaciones son las infecciones que les dije, 2 kilogramos, menor de 1 gramo, proteínas de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Quiere decir que esas son las contraindicaciones para poner la válvula. Revisión 3 veces durante